Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a empezar hablando de que esto va a ser más bien un ensayo sobre Metal Gear, pero no cualquier ensayo. Antes os voy a dar un contexto interesante para luego explicar el título de este vídeo más adelante. Empecemos con lo más básico. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron dos inmigrantes italianos que se convirtieron en figuras controversiales en la historia de los Estados Unidos. Fueron arrestados y juzgados y ejecutados en la década de 1920, acusados injustamente de cometer un robo a mano armada y asesinato en Massachusetts. Sacco y Vanzetti eran anarquistas, activistas políticos, y en aquella época las tensiones políticas eran mucho más tensas de las que son hoy en día. Fueron condenados injustamente debido a sus creencias políticas y su origen extranjero. En lugar de por pruebas y concretar el crimen del que se les acusaba, el caso de Sacco y Vanzetti generó un gran debate y protestas a nivel internacional. Tanto es así que en la década de los 40 se escribió una canción sobre ellos escrita por el famoso cantautor estadounidense Woody Guthrie, y la versión más popular de los años 70 por Joan Baez. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la filosofía política de Metal Gear? Y aquí entraremos a un pilar poco tratado en la saga, que es el anarquismo que procesan sus personajes. No es coincidencia que en Ground Zero empieza con la canción de Joan Baez, ya que la casa es el gen egoísta, eso es cierto, pero los pilares es el anarquismo. Empecemos con los personajes más relevantes de Metal Gear. Y antes de empezar, analizaré a los personajes de forma grande. ¿En qué sentido? Pues bien, analizaré la clase de anarquismo que procesan los personajes, pero a grandes rasgos, ya que tienen muchos matices. Y la verdad, tendría que ser un vídeo para cada uno, y la verdad, vamos a ser sinceros, me llevaría demasiado tiempo y recursos. Aclarado esto, vamos a empezar. Empecemos con el anarcopacifismo de The Boss. Pero, ¿qué es el anarcopacifismo? ¿Qué es? Esta rama del anarquismo está inspirado en los valores cristianos y se divide en 4 clases: anarcopacifismo cristiano, anarcopacifismo budista, anarcopacifismo islamista y anarcopacifismo secular. El que nos interesa con este personaje es el secular. Y ustedes dirán, vale, ¿cuáles son los fundamentos básicos de esa rama del anarquismo? Muy bien, para explicarlo por encima, creen en la organización de tribus, comunidades y pueblos, y tienen que ser, ojo, no violentas. Su nacimiento se basa en los postulados cristianos, evidentemente. Tú te preguntarás, a la hora de verdad, ¿qué tiene que ver The Boss con el anarcopacifismo secular? Pues bien, dentro de estos ideales, The Boss se caracteriza por una neutralidad extrema, que termina siendo una especie de individualismo donde no hay que derribar el Estado, sino subvertir la cultura para crear comunidades. Es decir, vive y deja vivir, como era, digamos, el refrán en tanto de los hippies en los años 60 como los anarcopunks en los años 80. Y sí, el movimiento cultural que nació en Reino Unido se caracterizaba por ser anarcopacifismo. ¿A qué es impresionante? Dicho esto, vamos a seguir. Ahora, dicho de otra manera, más sencilla, vamos con nuestro personaje favorito de la saga de Big Boss, Katsuhira Miller. ¿Pero qué clase de anarquismo procesa? Sin sorpresa de nadie, procesa el anarcocapitalismo. Pero tú dirás, bueno, a estas alturas no creo que el anarcocapitalismo no necesita presentación, pero para los que vivís bajo de una piedra o directamente no os interesa la política, el anarcocapitalismo fue creado en el New Deal por Murray Rothbard en 1945, la moderna. Sus bases serán más fáciles de explicar y estas ideas. El autor Murray Rothbard puede simplificar, cribar y salvar ideas del liberalismo extremo y de pensadores anarquistas del siglo XIX. Dicho de manera más coloquial, lo que hizo Murray Rothbard fue leer autores anarquistas y liberales extremos para cribar ideas que eran obsoletas y decir, vale, esto me sirve, esto no me sirve, esto me puede servir y esto no. Pero sus principales fuentes, tengo entendido, a grandes rasgos, que eran anarquistas del siglo XIX. Tristemente no encontré los libros que inspiraron a Rothbard a crear su sistema, pero por lo menos ahí está. ¿Cuáles son los fundamentos básicos del anarcocapitalismo?
según en este tipo de anarquismo que procesa Miller, la cosa es acabar con el sistema mediante agorismo, es decir, no pagar impuestos de ningún tipo. O sea, el agorismo es una especie de violencia económica, por lo que entendí yo. Es una especie de violencia económica que dice, vale, de acuerdo, para mí los impuestos son robo y por lo tanto no te voy a pagar impuestos. O sea, la idea de que lo mío es mío y de nadie más se debe básicamente a decir, ¿quieres impuestos? Pues puedes sentarte en mi pastel y pedalear. También se basa en crear comunidades y pueblos mediante el comercio voluntario y relaciones mediante contratos verbales o escritas, es decir, ya sea un apretón de manos o un contrato escrito. Y en efecto, aunque no lo parezca, los contratos se pueden hacer también de manera verbal. Ahora diréis, vale, de acuerdo, pero para alguien que no esté de acuerdo dirá, de acuerdo, ¿y en qué te basas para que Miller sea anarcocapitalista? Pues bien, voy a explicarlo con un poco más de argumentación. Para empezar, Miller ve los conflictos bélicos como un modelo de negocio más y cree que la iniciativa privada es una buena solución para establecer una neutralidad entre el oeste y el este, es decir, Occidente capitalista y Oriente comunista. Miller es un firme defensor de la legítima defensa, la propiedad privada y un mundo donde el mercado bélico, eso sí, no tiene fronteras. Es decir, un mercenario con todas las letras. Dicho esto, sigamos con otro personaje. Ok, ahora vayamos con este personaje, Zero y su tecnocracia. Pero los más espabilados en política dirán, pero no estabas hablando del anarquismo en Metal Gear, la tecnocracia no parece una rama anarquista, más bien es una rama política. Casi estándar en nuestro sistema cultural actual. Y yo diré, bueno, tenéis razón, pero la tecnocracia es la filosofía política donde más Zero se ha acercado. Y esta será breve y voy a explicar los motivos, ya que a grandes rasgos los tecnócratas, como Zero, quieren un sistema de gobierno que sea algo planificado, mediante expertos usando un método científico. Y eso, la verdad, yo que soy más o menos seguidor de Hayek, no sé, no me convence. Pero bueno, digamos que Zero, mediante su filosofía, piensa tener el control absoluto de la información para plantear y crear un pensamiento único mediante métodos manipulativos, ¿no? Eso a la larga le veo problemillas, porque un pensamiento colectivista me da alergia a nivel personal. Pero bueno, no estoy aquí para decir mi opinión, estoy aquí para decir las ideologías políticas que procesan cada uno de los personajes. Así que vayamos con la guinda del pastel. Ahora sí, vamos con Big Boss y su anarquismo militarizado. En su mundo metaficcional se le conoce como el soldado perfecto y el mejor del siglo XX. Tras matar a su mentora y madre espiritual, que era The Boss, quería cumplir el sueño de su mentora. Y claro, lamentablemente corrompiendo sus ideales en el proceso. Big Boss procesa lo que se llama anarcomilitarismo. Pero tú te preguntarás, ¿qué es el anarcomilitarismo y cuáles son sus nociones? Pues bien, el anarquismo militarizado, a grandes rasgos, creen que para acabar con el monopolio de la violencia del Estado, es decir, aquellas violencias que se realizan a favor de la perpetuación del Estado, hay que destruirla formando poblados, tribus y comunidades entrenadas y completamente armadas. Es decir, que todo el mundo tenga un arma para defenderse. Es decir, ¿me la quieres liar? Pues saco mi arma. Ojo, pero yo también tengo un arma para defenderme, así que cuidadito conmigo. Tengo un problemilla con eso, lo cual, si te soy sincero, este fragmento de South Park lo explica muy bien cómo veo yo el anarquismo militarizado si se llevará a cabo. No, Eric, mañana tienes clase. Mamá, quiero ver la película, no me iré a dormir, tranquila. Sí, irás, ahora mismo, señor. Iré a dormir cuando termine la película, mamá. Eric, ¿dónde sacaste eso? Apaga la luz y vuelve a la cama, yo me quedo acá. Eric, ¿vas a subir a tu cuarto? No creo, mamá. Eric, ve ya mismo a la cama. No es no, Cosby. Te dije que te vayas a dormir ya mismo. Hey, ma, ¿qué carajo? Ahora bien, risas aparte, hablaremos de por qué creo que Big Boss es un anarquista militarista. Tengo entendido que básicamente Big Boss cree que un Estado manipula y miente al pueblo. Y eso prácticamente lo vemos durante la saga de Big Boss. Pero, y no se plasma su descontento hasta ya Ground Zero. Pero, eso sí,
Parte de él aún creía en el gobierno y sus valores esenciales, y su idea era desligarse de todo creando una nación de soldados donde no sirvieran a nadie sino a sí mismos. Por eso su sueño era que todos tuvieran maneras de defenderse a través de las armas, para crear una especie de paz, o es lo que yo entendí. Así somos los seres humanos, gente rara con ideas raras. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like y no te olvides de suscribirte y compartirlo. Si consideras que he omitido matices o quieres corregirme en algo, está aquí la caja de comentarios. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado y hasta luego.